Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 25. 2. Libertad. 4. Determinismo e indeterminismo. Sin querer entrar en la controversia tradicional entre deterministas e indeterministas, y permaneciendo todavía en el campo de la libertad social, no parece fuera de lugar precisar que los dos significados de libertad hasta aquí ilustrados corresponden a los dos significados de libertad predominantes en las discusiones de los filósofos, es decir, a la libertad como la entienden los deterministas y a la libertad como la entienden los indeterministas. Los primeros, en efecto, niegan generalmente la libertad de la voluntad, pero no excluyen la libertad de obrar, si a ella se le atribuye el significado de libertad negativa. Los segundos afirman principalmente, y con absoluta prioridad sobre cualquier otra forma de libertad, la libertad de querer, que corresponde a la libertad positiva y no comporta necesariamente la libertad de obrar. Cuando un determinista habla de libertad, habla de ella para designar una situación en la cual el curso natural de los acontecimientos no se ve obstaculizado en su desenvolvimiento necesario como libertas a coactione, según la definición de Hobbes. La libertad es la ausencia de todos los impedimentos a la acción que no estén contenidos en la naturaleza y en la cualidad intrínseca de la gente. Así, por ejemplo, se dice que el agua desciende libremente o que tiene la libertad de descender por el lecho del río, porque no existe impedimento en esa dirección, pero no de lado, porque las riberas le sirven de obstáculo. Of Liberty and Necessity, en English Works, volumen 4, páginas 273-274. Para un indeterminista, en cambio, la libertad consiste en la capacidad que tienen algunos sujetos, como el sujeto humano en plena posesión de sus facultades, aunque dentro de ciertos límites y circunstancias determinadas, y en grado sumo Dios, de autodeterminarse, como libertas a necessitione. De manera semejante a la libertad política de Rousseau o de Hegel, la libertad como autodeterminación en el lenguaje filosófico califica no una voluntad absolutamente indeterminada, sino una voluntad que se determina no por los impulsos o por motivos sensibles, sino por los dictámenes de la razón, ya sea la razón divina, ya sea la razón cósmica, de la cual, por lo tanto, se puede decir perfectamente que no consiste en no estar sometido a ninguna ley, sino más bien en estar sometido a la ley de la razón. Del mismo modo en que libertad negativa y libertad positiva no se implican ni se excluyen, como hemos visto, tampoco se implican ni se excluyen la libertad de los deterministas y la libertad de los indeterministas. Para admitir la libertad como no impedimento del curso natural de las cosas, nos es en absoluto indispensable postular que la voluntad sea libre en el sentido de que pueda autodeterminarse. Por otro lado, el indeterminista reconoce que la voluntad puede ser libre, pero la acción que de ella deriva puede ser obstaculizada o sin más impedida. Pienses en el ejemplo recurrente del paralítico que quiere pero no puede. Tanto es así que el más intransigente partidario de la libertad de la voluntad admite en muchos casos la atenuación o directamente la completa extinción de la responsabilidad personal. A pesar de que las disputas sobre libertades civiles y políticas no se presentan habitualmente como el reflejo de la disputa teológica y filosófica entre deterministas e indeterministas, e incluso se desarrollan prescindiendo de ella, se puede observar que de un lado, las demandas de libertad negativa han sido sostenidas basándose en el argumento según el cual es necesario dar libre curso a la naturaleza humana, no obstaculizar con procedimientos artificiosos y constrictivos el libre desenvolvimiento de las fuerzas naturales, por ejemplo, en las relaciones económicas, y han hecho que el valor de la libertad consista en el reconocimiento y en la aceptación de la necesidad natural contra las deformaciones provocadas por las leyes civiles, y que, de otra parte, la demanda de libertad positiva corresponda a la exigencia, sino al postulado, de los indeterministas, acerca de que la voluntad sea puesta en condiciones de autodeterminarse, aunque con una particular referencia a la voluntad colectiva, a la voluntad de la totalidad, más que a la voluntad de los individuos singulares.